Quiero destacar también el tema de las recaudaciones para pagar ese presupuesto. La verdad es que si uno hace un ejercicio, es difícil en un país como los nuestros hacer un presupuesto efectivo para enfrentar pobreza sobre la base de las recaudaciones que tenemos. Vamos a asumir que tengamos un 17% del PIB, que era el último antes de que viniera la crisis, era más o menos 17%. Tú dices de presión tributaria. De presión tributaria, exactamente. Y si tenemos 17, invirtiendo el 2% del PIB en educación, este año va a bajar, se presupuestó 2.2 y se cree que va a terminar en 1,7. Va por 1,8, pero se cree que puede bajar ya en lo que queda de trimestre. Si nosotros tendríamos 17 y queremos cumplir con la ley que dice que son el 4% en educación que debe invertirse, tendríamos que invertir 2 más, son 19. En salud estamos invirtiendo el 1,4, 1,6, no se sabe, eso al final... se proyecta 1.9, pero... 1.9. Se proyecta 1.9, al final termina en 1.2 o en 1.3, quién sabe. Por las transferencias que tú hablabas. Por las transferencias que terminan en oficinas y en otras cosas que no estaban presupuestados. Pero vamos a suponer que le aumentemos 2 más para hacer un poco efectivo. Entonces son 19, 21 del PIB. Pero asumimos también que a seguridad social no ha arrancado porque el sistema subsidiado no tiene recursos. El contributivo. El contributivo no tiene recursos. Le ponemos un 2% del PIB para que arranque. ¿Cuántos son? 23. Agrega lo que falta de transferencia a los ayuntamientos. Que solamente le están dando 8. Faltarían 2 más. Entonces son 25. Sí. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, señores? Es un ejercicio elemental que estamos haciendo. Nos faltarían 8%. Por lo menos en ese ejercicio, pero, hasta ahora. Hasta ahora, pero falta infraestructura, falta una cantidad de cosas ahí, y ya tenemos 25% del PIB, por Dios. Lo que dice este ejercicio es que no es posible nosotros desarrollar una administración pública efectiva con los niveles de ingresos que tiene el gobierno dominicano. Y si a eso le agregamos la deficiencia del gasto, que es poco efectivo también, el desastre es mayor. Porque ese 17, con un desastre en la ejecución presupuestaria, socialmente termina siendo casi un 11 en el término de efecto con respecto a las comunidades. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo vamos aquí a sentarnos como nación, a hacer un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas y la sociedad para pensar un sistema impositivo más justo, más efectivo, que le permita a un gobierno tener mayores niveles de justicia social? Estados Unidos es el paradigma del neoliberalismo, pero tiene 32% de presión tributaria. Así es. ¿Entiendes? Para no mencionar otros países. Para no mencionar otros como Inglaterra, por ejemplo, que fue el gran promotor de las ideas neoliberales, pero tiene 36 de presión tributaria. Entonces, y no hable de Suecia y Noruega. Entonces, por encima del 50%. Claro, entonces quieren que nosotros como país chiquito, entonces, asumamos el neoliberalismo y ellos no. Que nosotros nos mantengamos con un 17% y ahora con un 14%, por ahí va a terminar la presión tributaria. Eso es una locura. Eso es sin mencionar, que otro día tendríamos que tratarlo, el tema impositivo real como tal, lo injusto que es y lo desordenado que es y la evasión que hay y todo esto. Pero el hecho es que un simple ejercicio nos lleva a que 17% hace imposible que un Estado pueda cumplir con sus obligaciones con la sociedad. Mínimo necesitamos un 25% del Producto Interno Bruto. Muy bien, Gedeón. Rafael, vamos a hacer de nuevo otra pausa y volvemos enseguida, así que no se muevan, vamos a seguir hablando del presupuesto. Nos ha olvidado decir que en el día de hoy, 1 de octubre, vence el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos. Es decir, hoy es la fecha. No, hoy no es el 31 de diciembre. No, 31 de diciembre. Eso 3 días antes, eso más es lo o que se menos. estila. Sí. Entonces, eso es lo que se estila. Nos sorprenden a los legisladores. Así es. Nos sorprenden para a nosotros. Para que no lo lean además. Eso se preocupa un poco. Entonces, quedan pocos días, la gente está en trago, porque después del 17, de que ya la gente con el doble sueldo no está pensando en otra cosa, y entonces los medios tienen la tendencia a irse por el lado más morboso, que es
cuánto se le asignaron las ONGs, en cuánto está cifrado el barrilito en esta ocasión para los legisladores, y entonces se convierte en una perversidad. Que es lo de menos, ¿eh? Porque claro que es lo de menos. Eso no es tan trascendente para la vida del país. Hablando de decenas de miles de millones de pesos, entonces nos quedamos en ese pequeño debate de 1000 y pico de millones que le van a las ONGs o a las iglesias, en fin, todo aquello, ¿no? Entonces el debate se vuelve una mediocridad y llega el año nuevo y entonces la amenaza es que si no le aprueban eso al Poder Ejecutivo, él puede ejecutar el anterior con un margen, un colchón de dinero para hacer lo que él quiera y entonces se lo aprueban. Pero hay hechos muy graves que tenemos. Primero, el déficit que vamos a tener. Se estima que podríamos llegar a 30.000 millones a fin de año, que equivale un poco, como hablábamos, Rafael, a los 900 millones que podría desembolsar el fondo. Pero además, según estimó Henri Ebrard, de acuerdo a datos de Hacienda, el año que viene nosotros podríamos estar pagando por servicio de la deuda 100.000 millones de pesos, lo que equivaldría más o menos, si la economía no crece y se mantiene la misma presión tributaria, a un 33% del presupuesto. Es decir, es una cosa terrible. ¿Qué indica, qué sugiere eso? Que el gobierno necesariamente va a tener que empeñarse a fondo para colocar los bonos. Tú trajiste la buena noticia, Gedeón, de que lo colocaron al 9.2. Particularmente a mí me parece que era imprescindible. La oposición, Martínez Moya, que es el presidente de la Comisión Económica del PRD, sostenía que no, que el gobierno estaba abultando sus cifras, sus necesidades para colocar los bonos. Yo creo que el gobierno estaba obligado a colocar los bonos, sobre todo por la situación que se le va a presentar el año que viene. Pero eso quiere decir que República Dominicana va a estar en una situación muy difícil. ¿Cómo va a pagar ese mayor endeudamiento? Porque el gobierno no puede reducir su gasto, todo lo contrario, si quiere relanzar la economía, si quiere que la economía vuelva a crecer, tiene que gastar más. Lo que pasa es que tiene menos ingresos, entonces tiene que endeudarse. ¿Cómo lo va a pagar? Entonces, volvemos a lo que ustedes estaban planteando. Tenemos una insuficiente recaudación tributaria. ¿Pero qué pasa? Hay algunos sectores y algunas empresas que están pagando mucho y otras están pagando poco. Es decir, hay que hacer una labor de reingeniería fiscal. O sea, cuando se habla de una nueva reforma fiscal que es necesaria, no estamos hablando de que de sopetón todo el mundo va a pagar impuestos, que ese es el recurso que utilizan los favorecidos por la actual estructura fiscal en República Dominicana para meterle miedo a la clase media. Le vuelven con la cantaleta a través de los medios de comunicación de que subir impuestos, clase media, te van a tomar de banquito de picar carne otra vez. Cuando realmente lo que nosotros necesitamos es una reingeniería fiscal para que vayamos a ver cuáles son las empresas dentro de los sectores, cada uno de los sectores, que pudieran contribuir más. Eso por ese lado. Pero por otro lado están las necesidades de la sociedad en relación al presupuesto, que es lo que yo digo. Un presupuesto tiene que responder y estar en sintonía con las necesidades del momento de una sociedad. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? El desempleo ha aumentado, la economía ha tenido una gran contracción. Entonces tenemos que buscar las maneras de que a las familias dominicanas le puedan subir sus ingresos. Pero ¿qué pasa? Si decimos que las familias necesitan tener más ingresos para gastar más, ¿qué podemos hacer? Decirle a los empresarios que suban salarios. No pueden subir más salarios. Lo que tiene que hacer el Estado entonces es gastar en lugar de las familias. ¿Cómo puede el Estado gastar en lugar de las familias para que las familias gasten menos en determinadas cosas? Pues invirtiendo en educación, porque las familias dominicanas no pueden apostar a la educación pública porque es de mala calidad, ya lo hemos hablado. Entonces se refugian en la educación privada, que no es tampoco tan buena, pero que la tienen que pagar. Igualmente, ¿cuál es el porcentaje de las personas aquí que tienen seguro médico? Tenemos todo el área del contributivo que está en cero, no ha iniciado, y tenemos prácticamente un 30% del subsidiado que todavía no tiene. Entonces, están pagando caras, un 46.2% de los gastos de salud es en medicina, medicinas caras. Entonces, lo que planteaba Laura Castellanos aquí, que el gobierno anule las licencias obligatorias, como acaba de hacer Correa en El Salvador, para que las industrias farmacéuticas dominicanas puedan fabricarlas y baje el costo de las familias, el gasto de las familias en medicina. Es decir, el gobierno puede hacer mucho si el gobierno invierte más en educación, en salud,
en vivienda. ¿Cómo puede invertir en vivienda? Bueno, pues ayudando a que bajen las tasas de interés para que las familias más pobres puedan endeudarse de una manera aceptable y no tengan que pagar tan altas tasas de interés, las hipotecas no sean tan altas. Entonces, en la medida en que las familias gasten menos en esas cosas que puede gastar el Estado, el gobierno, en su lugar, pues puede dedicarle más a los alimentos y eso puede ayudar a dinamizar la agropecuaria del país y crear más empleos. Y los productores